Bien, hermanos, vamos a dar inicio para escuchar la palabra de Dios. Hoy el Señor nos quiere hablar. Hermanos, a veces no podemos comprender que cuando leemos su palabra, a veces pensamos que como que estamos leyendo algún libro y escuchamos y como que eso es como cuando vamos a la escuela. No, hermanos. La palabra de Dios es como si Él mismo hoy estuviera hablándonos a cada uno de nosotros. Entonces vamos a poner mucha atención. Olvidémonos de nuestros pendientes que tenemos allá afuera. Bajen el volumen de sus teléfonos para que no nos interrumpa, porque saben, el enemigo es muy astuto, hermanos. Y primero que no quiere que pongas atención. No quiere que tú conozcas más de la palabra de Dios y no quiere que tú recibas bendición a través de su palabra. Entonces vienen pensamientos, deje pendiente esto, deje pendiente lo otro, van a llegar a la casa, me van a llegar a visitar, o puede que te suene tu teléfono o te llegue un mensaje. Lo importante del enemigo es que tú te distraigas y que no escuches la palabra de Dios. Entonces no vamos a darle gusto, vamos a poner atención, olvidémonos por un momento, un pequeño tiempo para que sea la palabra de Dios la que llegue a nuestros oídos, pase en nuestra mente y baje a nuestro corazón, porque de esa manera es como vamos a poder ponerlo por obra en nuestra vida. Hace 15 días hablábamos de cómo a Dios ya no le agrada lo que estamos haciendo en nuestra vida. A veces ofrecemos de nuestras fuerzas cosas, pero dice el Señor que a Él no le agradan. Dice Él que los sacrificios, que las ofrendas que a veces quiere uno hacer a través de apoyar a otros, que uno en sus fuerzas lo que quiere hacer para agradar a Dios no le agrada a Él. ¿Por qué? Porque Él sabe que el pecador vive creyendo que es cristiano y no lo es. Y piensa que haciendo obras se va a librar de la condenación eterna. Vamos a recordar un poquito nada más. Vamos a ir al libro de Isaías. ¿Recuerdan Isaías? Vamos a ir al libro de Isaías, lo vamos a leer un poquito para recordar lo que dice él. El libro de Isaías en el capítulo 1. ¿Sí? Vamos a leer donde el Señor le está diciendo en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, dice: oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Está hablando el profeta Isaías al pueblo de Israel, porque Dios bendijo mucho a Israel, lo sacó del pueblo de Egipto y los llenó de grandes bendiciones, de provisiones. Nunca les faltó en el desierto qué comer, nunca les faltó qué beber, y dice que hasta sus sandalias nunca se desgastaron. Y anduvieron 40 años en el desierto y ahí los sostuvo el Señor. Pero el pueblo de Israel siempre fue rebelde. Pero a veces pensamos que el pueblo de Israel es el único que vive en rebeldía. Pero muchas veces nosotros, cuando ya somos pueblo, cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos convierte a Él, cuando nacemos de nuevo, nos vamos conformando, nos vamos acomodando y creemos que nuestro diario vivir es suficiente para agradarle a Dios. Pero en las cosas de Dios nadie es suficiente y nunca será suficiente lo que le podamos dar nosotros a Dios a cambio de lo que Él ha hecho por nosotros. Y dice el versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno del pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida
hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Sí, Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Allí el Señor. Bueno. Ahí el Señor está reprendiendo grandemente al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, según ellos, era muy... de todo lo que el Señor les había dicho que hicieran, físicamente lo hacían sacrificios, mataban carneros, mataban todo el animal que estaba permitido, ofreciéndole a Dios por el pecado. Pero ellos en su vida seguían viviendo en pecado. Y entonces el Señor dice, ya no me traigan esto, no me sirve. ¿Para qué? ¿Quién se los está pidiendo? Si ustedes, su vida no es correcta, su vida no es agradable delante de mis ojos. Y así, muchas veces su pueblo del Señor, cuando ya se siente que es redimido, se siente que ya Él está sido salvo, entonces viene un letargo en su vida de cristiano y piensa que lo poco que hace es suficiente para agradarle a Dios. Pero aquí el Señor dice, no me sirve nada de eso. Y dice en el versículo 13, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Preocupados estaban porque cumplieran con los eventos, con las fiestas de que habían quedado pues ya como parte de la ley, y guardaban el sábado. Pero todo eso era pura hipocresía del pueblo de Israel. Nadie quería cumplir, nadie hacía la voluntad de Dios, todos hacían su propia voluntad. Y a veces el cristiano no vive conforme a Dios, sino vive conforme a su pensamiento y se dice cristiano y habla y piensa que cuando él habla de Dios, pues ya se siente pueblo de Dios. Pero cuando tú ves que tu hermano o tu hermana no se comportan como un verdadero cristiano, entonces se identifica con este pueblo. Porque en apariencia somos cristianos, pero en la vida, en lo interior, estamos viviendo como viles mundanos. Y aquí es lo que estaba hablando el Señor. Dice, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Miren cómo estaba ya el Señor. El Dios de Israel estaba cansado ya, porque el pueblo de Israel no quería ya más hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Así dice el Señor. Tú dices que eres cristiano, pero vives todavía con tus pensamientos de iniquidad, de maldad. Todavía vives con envidia, con egoísmo, con ira, con resentimiento, con rencor, con dolor contra las cosas que te han hecho. Vives todavía pensando mal de los demás, envidiando, siendo egoísta. Aún vives todavía haciendo maldad, viviendo en el adulterio, viviendo en la fornicación, viviendo en todo lo que se refiere a las cosas del enemigo, a las cosas del diablo. Y el Señor dice, ya estoy cansado. Que dices que me quieres, que me amas, pero vives haciendo todo lo contrario. Y entonces el Señor le dice, lavaos. Está dando una oportunidad al pueblo de Israel, le está diciendo, lavaos y limpiaos,
Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Ese era el llamado para el pueblo de Israel y ese es el llamado para la iglesia, esa verdadera iglesia. Y ahí es donde íbamos nosotros a escudriñarnos para ver cómo estamos delante del Señor. Íbamos a hacer una autoevaluación para mostrarnos nosotros delante del espejo y vernos realmente cómo estamos delante de Dios y decir, estoy bien delante de Dios, gloria a Dios. Estoy mal delante de Dios, entonces, ¿qué voy a hacer? Y dice el Señor, si estás mal delante de mí, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. ¿Y qué significa buscad el juicio? Arrepiéntete. Busca a Dios. Clama a Él y clama por misericordia y piedad. Eso está diciendo el Señor. ¿Te sientes pecador? ¿Te ves pecador delante del espejo? ¿No estás haciendo la voluntad de Dios? Entonces, ve al Señor, clama y pide perdón. Y todo pecado que Dios te marque a través de su Espíritu Santo, decláraselo al Señor para que seamos limpios. No hay otra manera. Tenemos que ir a juicio en la vida, aquí. Porque el día que vayamos a juicio, cuando Dios venga y ya en el cielo vayamos a juicio, ya no habrá oportunidad. Porque entonces se abrirán nuestros libros de cada uno de nosotros y ahí se verá todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Así dice la palabra de Dios, que todos tenemos un libro de nuestra vida. ¿Sí? A cada nombre de los que estamos aquí presentes hay un libro allá en el cielo. Y cuando lleguemos a juicio delante de nuestro Dios, ahí abrirán tu libro y dirán, a ver, páseme su libro de Enrique. Y me mostrarán a mí todo lo que fue mi vida. Y me mostrarán después de que Dios me perdonó, cómo fue mi vida. Y si hice la voluntad de Dios o no hice la voluntad de Dios. Pero ahí ya no habrá oportunidad, ya no habrá poder, la manera de arrepentirse, ya no habrá manera de corregir nuestra vida. Porque ahí nada más iremos a sentencia. Y entonces conforme a nuestras obras, el Señor dirá, culpable o inocente. Y si nos encontramos culpables, muerte eterna, allá en el infierno. Entonces, el Señor está diciendo a hoy es tiempo, hoy que tenemos vida. Ve a juicio con el Señor y declárale tu pecado. Y dice, buscad el juicio, restituid al agraviado. Pide perdón a Dios, pero también pide perdón a todo aquel que en un momento, por tu actitud, por tu manera de ser, por tu manera de pensar, por lo que hablaste, por lo que dijiste, por lo que obraste contra alguien, y quizá tú no lo hiciste con esa intención, pero dañaste y lastimaste. Lastimaste a tus hijos, lastimaste a tu esposa, a tu esposo, lastimaste a tus papás, lastimaste a tus vecinos, con tu forma de ser, con tu forma de hablar. Ve y pide perdón. Pide perdón. Restituid al agraviado. Porque si no pedimos perdón, no seremos limpios. Y dice también, perdonemos a todo aquel que te hizo daño. Hay muchas historias de cada uno de nosotros, hermanos, de cuando fuimos pequeños, fuimos niños. Muchos sufrieron. Recibieron abusos de sus padres, abusos de sus tíos, abusos de sus compañeros de escuela, abusos de todos lados. Muchas experiencias muy dolorosas, es cierto, son verdades. Pero si nosotros guardamos rencor, dolor aquí en el corazón, ¿cómo seremos libres? ¿Cómo estaremos limpios si nosotros no podemos ser libres? Porque ahí está guardado. ¿Cómo va a habitar el Espíritu de Dios en tu corazón si ahí todavía hay cosas que están guardadas? Dios no puede habitar en un corazón sucio, en un corazón lastimado o en un corazón que todavía no es libre. Tienes que ser libre. Tienes que libertar ese corazón, dejarlo limpio, para que entonces ahora sí habite el Espíritu de Dios en tu vida. De otra manera no se podrá, no se podrá. Por eso necesitamos pedir perdón a Dios, pedir perdón a todo aquellos que les hicimos daño, pero también necesitamos perdonar. No importa el agravio,
Muchos dicen, no, es que me hizo tantas cosas, no lo puedo perdonar. O sí lo perdono, pero no lo olvido. No, cada vez que me recuerdan, viene a mí todo lo que me hicieron. Y por eso no puedo yo dejar esto. No es así. El que perdona totalmente deja olvidado. Y cuando te vuelven a hablar del mismo tema, ya no te redarguye, ya no te lastima, ya no te duele. Eso es verdadero perdón. Haced justicia al huérfano, amparada la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Dios es un Dios justo, pero también es un Dios misericordioso. Y dice, si tú cumples con esto, ven, ahora sí, yo como Dios justo, pero como Dios de amor, te entenderé y te perdonaré. ¿Sí? Dice, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Ven? No importa el pecado que hayas cometido. No importa cuán grave fue tu pecado. Él dice, lo limpiará y quedará como la nieve. Tu pecado será arrancado de ti. Y dice el Señor que lo lanzará allá a lo más profundo del mar y ya no jamás se va a acordar de él. Entonces, si Dios ya no se va a acordar de tu pecado, ¿por qué nosotros nos vamos a seguir acordando de nuestro pecado si ya Dios nos ha perdonado? Dice, serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esa fue la oportunidad que Dios nos ha dado y nos habló muy, muy claro en esa ocasión. Yo creo que todos tuvimos ya algunos días para reflexionar, para mirar cómo estamos delante de Dios. Si nos sentimos faltos, pues yo creo que ya fuimos al arrepentimiento, le hemos pedido perdón, hemos perdonado, hemos restituido. ¿Y ahora qué sigue? Seguir a Cristo. Es seguir a Cristo. Pero también es importante que sepamos que seguir a Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Pero seguir a Cristo es también dejar todo lo que éramos, para ahora solamente hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde nos vamos a encontrar las dificultades. El día de hoy, la predicación de hoy se llama Los que querían seguir a Jesús. La predicación se llama Los que querían seguir a Jesús. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a comprender esta predicación. Padre, gracias Señor. Gracias Padre por estar con nosotros. Sea tu Espíritu Santo hoy hablando a todas las almas que nos escuchan hoy y los que nos ven a través de este medio. Padre, que sea tu palabra como esa espada de doble filo, penetrando hasta los tuétanos, Señor. Todo su ser, para que pongamos por obra tu palabra, Señor. Háblanos de forma muy clara, muy sencilla, para que podamos comprenderlo, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Bien, vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 8. Mateo 8. Versículo 18 al 22. Ya hemos comprendido, ya nos hemos pues vuelto al Señor. Si anduvimos errando en nuestro caminar, bueno, hemos enderezado nuestro camino
¿Y ahora qué es lo que viene? ¿Qué anhelo tenemos? Pues seguir a Cristo, hacer la voluntad de Cristo, seguir sus pasos de Cristo. Dice la palabra de Dios en Mateo 8:18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Es como uno de nosotros que ya es cristiano y que en su caminar erró, pero ya corrigió, ya fue al Señor, enderezó su camino. Y él, pues con esas ganas de seguir a Cristo ahora, va y le dice a Jesús, Jesús, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Ese puede ser un sentimiento bueno, ¿verdad? Positivo, que quizá todos tenemos esa sensación, esa intención de seguir al Señor. Pero Jesús nos dice, en el 20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor mostrándonos que el seguir a Cristo es dejar todas tus comodidades a cambio de ninguna comodidad. Eso me hace recordar, hermanos, un testimonio cuando nuestro hermano Hilario estaba con nosotros. Íbamos a visitar a un compañero, a unos hermanos allá en Acapulco. Y nuestro hermano se iba 1 o 2 días antes para estar allá, para pedirle al Señor, para orar por el Señor, para orar al Señor por los hermanos, por los que les iba a llevar la predicación. Y ahí se quedaba el hermano. Y no había un lugar donde, así como dice la palabra, no había un lugar donde recostar su cabeza. No había nada de comodidad. Solo el suelo, hermanos. Y ahí nuestro hermano iba y ahí descansaba. Y ahí esperaba a los hermanos. Eso es lo que dice el Señor. Si tú decides seguir a Cristo, empieza a pensar que por el amor a Cristo vas a dejar todo aquello que hoy tienes a cambio de que sigas al Señor y venga la bendición sobre ti. Y eso le está diciendo Jesucristo a este maestro, a este escriba. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El hombre todavía quiere, cuando el llamado de Cristo viene hacia nosotros para seguirlo, para hacer la voluntad de Cristo, para llevar la predicación, para llevar el nuevo evangelio a todas las criaturas creadas por el Señor, el hombre todavía quiere tener un poco de vida normal. Y sí quiere seguir a Cristo, pero también quiere seguir su vida cotidiana. Quiere seguir todavía tener una parte de su vida ocupada en Él. Y dice el Señor, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿Qué significa eso, hermanos? Los que ya están muertos espiritualmente verán por aquellos que están cercanos a ellos. Tú ya no estás ahí en ese medio, tú sigue a Jesucristo. Ellos verán, pero tú ya no puedes estancarte ahí. Tienes que seguir al Señor, tienes que seguir sus pasos de Dios y tienes que dejar todo aquello que te ata,
todo aquello que todavía te hace que permanezcas ahí en el lugar donde estás. Eso le está diciendo el Señor a esta otra persona. Ahora vamos al libro de Lucas, en el capítulo 9, Lucas 9, capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, 57 al 62. Y nuevamente aquí en el libro de Lucas dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otros, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahí está la instrucción primordial de todo recién redimido. Fuiste redimido, fuiste perdonado, dice el Señor, ahora ve y anuncia el reino de Dios. Todo lo demás no te preocupes, porque todo lo que queda atrás, los demás lo van a atender. Cuando dice que deja que entierre a mi muerto, dice déjalo, porque siempre va a haber quien entierre a tu muerto. Pero tú ahora sígueme a mí. Ese es el propósito de todo cristiano. Si tú no anuncias el Evangelio, entonces ¿cómo las almas se salvarán? ¿Cómo les llegará la palabra? Como hoy que le llega a ustedes la palabra de Dios. Pero allá afuera hay mucha gente que no conoce de Dios. ¿Y cómo les va a llegar? A través del anuncio que tú hagas. Y ahí es donde empecemos a pensar, hoy en este momento, empezar a pensar que necesitamos llevar el Evangelio a una persona. A una. Yo no digo que busquen a 10, 20 o multitudes, una persona. Con uno que ustedes le lleven la palabra y le den seguimiento a esa persona hasta que el día que el Señor lo salve, entonces pasarán a otra persona. Pero ya lograrían que un alma más se salvara para Dios. Así como nosotros hoy, aquí estamos. Hubo alguien antes de nosotros que nos llevó la palabra y nos dio seguimiento, hasta que nos llevó a los pies del Maestro. Y ahí caímos rendidos. Y ahí pedimos perdón y Dios nos perdonó. Y Dios nos salvó nuestra alma. Pero si nosotros ya nos acomodamos, ya nos sentimos cómodos, contentos, así como estamos, y nos reunimos los días jueves, y nos reunimos los domingos, y quizás otro día nos vamos a reunir, y todos contentos, felices. Y las almas allá afuera se están perdiendo todos los días. Dice que la puerta que va allá al infierno es ancha, y muchos van, pero en multitud. Y el cristiano no está haciendo nada. Por eso es necesario hoy sacudirnos y decir, a partir de hoy, Señor, yo anunciaré tu palabra. ¿Sí? Los hermanos, anúncienlo a los hombres de allá afuera. Y las hermanas, anuncien la palabra de Dios, el reino de Dios, a las mujeres de allá afuera. Y atráiganlas, invítenlas. Así como ellos nos invitan allá afuera para que vamos a los 15 años de fulanita, a la boda de fulanita, al cumpleaños de fulanita, a todos esos eventos que ellos nos invitan, así nosotros. Ven, acompáñame. Vamos a escuchar un ratito la palabra de Dios. Vamos a escuchar cómo Dios habla al corazón. Acompáñame. Y insistimos una y otra hasta que la persona conozca de Dios y tome decisiones. ¿Por qué es tan fácil que ellos nos convenzan y nosotros no podemos convencer a los demás?
¿Por qué se nos dificulta? ¿Por qué la palabra de Dios no la podemos hablar con libertad? Porque nosotros mismos estamos impedidos. Nosotros mismos estamos como cohibidos, como atrapados de que, ¿cómo les voy a decir? No se vaya a molestar. ¿Qué va a sentir? Yo a veces veo las bocinas en las casas a grande ruido. Música por mayor, pero nosotros ponemos una alabanza en nuestras casas bajito. Que no escuchen los vecinos, no se vayan a molestar. No nos vayan a gritar algo feo. Y ellos, en un ruideral. Yo tengo una experiencia allá. Hay un señor que llega cada fin de año. Y cada que llega, como un mes, se la pasa día y noche con música. Día y noche. A todo volumen. Y nadie le dice nada. Todos escuchan y todos callan. ¿Por qué a nosotros no nos sucede así? ¿Por qué nosotros no anunciamos el Evangelio? ¿Por qué no ponemos así como ellos? Sino ahí estamos, como que no, ¿para qué le voy a decir? No se vaya a ¿qué tal si le digo? Y al rato voy a tener problemas con esa persona. Tenemos miedo al rechazo. Miedo que nos va a decir, no quiero nada de tu Dios. No quiero nada de saber de Él. Eso es el miedo que tenemos. Pero déjeme decirle que si nosotros logramos que un alma vaya a Cristo y se arrepienta y Dios le dé perdón y salvación, dice la palabra de Dios que allá en el cielo hay fiesta, pero fiesta grande. Porque es arrancarle al diablo esa alma que está atrapada, esclavizada allá en ese mundo. Y ustedes saben que las almas cuando están perdidas y en pecado es sufrimiento. Allí están afanadas con problemas financieros, problemas familiares, problemas psicológicos, estrés. No salen de ahí porque están atrapados. El enemigo se ha encargado de que el pecado abunde en su vida y no pueden levantar su mirada al cielo. Ahí estábamos nosotros. No necesito decirles, miren, acuérdense de esa persona, la otra persona. Nosotros de ahí nos sacó el Señor. Y había desesperación, dice, vivíamos en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, lleno de angustia, de dolor, lleno de rencor. Así estábamos. Pero un día Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a alguien. Y ahí estuvo. Hoy el Señor nos está enviando a ti y a mí y a cada uno. Que tú vayas y visites a una persona. Conforme a como tú quieras. Amiga, vecina, clienta, no lo sé qué sea. Y háblale del Evangelio, háblale del reino de Dios, anuncia el reino de Dios, como dice la palabra de Dios. Anuncia que hay un Dios que vive, un Dios que perdona, un Dios que salva, un Dios que ayuda, un Dios que bendice, un Dios que provee, un Dios verdadero que vive y reina. No es un Dios de fantasía, no es un Dios de mi pensamiento, no. Es un verdadero Dios. Y nosotros podemos testificar de nuestra vida, dónde estábamos y cómo Dios nos ha librado. Y nos ha salvado. Y ahora dice el Señor, anuncia el reino de Dios. Entonces, en el 61, también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Y saben qué se llama eso? Justificantes. Nos estamos justificando. Primero déjame que arregle, es que tengo todavía un asunto pendiente. Es que tengo todavía compromisos por resolver. Es que todavía mi hijo, mi hija, mi familia, mi esposa, mi esposo. Todavía no puedo. No puedo todavía porque todavía no he terminado mis problemas. No han terminado mis problemas. Por eso todavía no. Espérame tantito, Señor. Sí, yo quiero, yo te voy a seguir.
De todo mi corazón te voy a seguir, pero permíteme que termine yo con mis problemas y mis necesidades. Y entonces te seguiré. Excusas, pretextos, hermanos. ¿Para qué? Para no seguir al Señor. Porque cuando en el corazón está decir, yo voy a servir a mi Señor, yo voy a anunciar la palabra de Dios, hay que hacerla porque el Espíritu de Dios en este momento está ayudando. Es el Espíritu de Dios poniendo en tu corazón que tú vayas y hables. Pero si tú no vas en el tiempo en el que Dios te está haciendo el llamado y el Espíritu de Dios te está ayudando, después ya no vas a poder ir. ¿Por qué? Porque se va a apagar ese fuego que está en tu corazón de decir, voy a anunciar el Evangelio de Dios, que todas las almas se salven, que todas las almas conozcan de Él, que sepan que hay un Dios perdonador, un Dios que ama de todo su corazón y que no le importa lo que hayamos sido en nuestra vida. Lo único que le importa es que nosotros caigamos rendidos a sus pies, porque su Hijo amado Jesucristo ha muerto ya por mí. Él pagó por mí en esa cruz y recibió todo el castigo que yo merecía y ahora Él ha pagado. Y por eso es que hoy yo he sido perdonado. No porque lo merezca, no porque lo haya ganado, no, sino por el amor que ha tenido Cristo para mí. Y eso es lo que tenemos que salir, gritarlo, anunciarlo con todo. Ya no callarnos. Y no decir como dice te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Saben qué significa también eso? Es volver atrás. Son anclas que no nos dejan salir adelante. Ahora, no vayamos a malentender o mal comprender. Oh, entonces estás diciendo, hermano, que abandonemos a nuestra familia, ¿verdad? Que nos vayamos a predicar la palabra de Dios y que abandonemos a nuestros familiares y a toda nuestra familia. No, jamás he dicho eso. Ni lo diré, ni Jesucristo está diciendo eso. No. Lo que está diciendo es, no tengas preocupación por ellos. Yo voy a ver que nada les falte. Tú ve con libertad. Tú ve. Porque yo te estoy enviando. Y yo cuando yo te envío, yo te voy a ayudar. Yo te voy a proveer. Yo te voy a bendecir. Tú no te preocupes por ellos. Porque yo estoy con ellos. Vete con libertad. Haz mi voluntad. Eso está diciendo. Y Jesús le dijo en el 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Porque de intenciones está lleno el mundo. Todos tenemos buenas intenciones. Todos tenemos buena voluntad. Pero cuando vamos a la acción, empiezan muchos a bajar la cabeza y a poner todos los pretextos del mundo. Y dice, cuando miramos atrás, es decir, no queremos dejar nuestro pasado, no queremos dejar todo lo que tanto amamos. Y mucho de eso es también el pecado, cuando aún no hemos sido libres. El pecado ahí está y lo amamos porque el pecado es atractivo, codicioso, nos agrada. Por eso nos gusta aún todavía mantenernos ahí. Y muchos decimos, es que yo ya no soy así, yo dejé esto y lo otro. Pero a veces hay cosas que todavía están ocultas en tu corazón, que yo no veo, ni tú ves en mí, y ni yo veo en ti. Pero ahí están, ocultas, guardadas. Y no has sido libre aún todavía. Y eso es lo que te hace volver atrás. Y volteas atrás a mirar que todavía hay algo que te tiene atrapado ahí.
Y dice el Señor, si tú todavía quieres obedecer, hacer mi voluntad, anunciar el Evangelio, pero miras hacia atrás todavía, no eres apto para el reino de Dios. Pero déjenme decirles algo, hermanos. El Señor ha preparado regalos para todos aquellos que fueron obedientes al Señor. Nos va a pagar, dice, conforme a lo que hicimos. Quiero que vayamos a Juan 13:36. Quiero ponerles un testimonio. Juan 13:36. Este es Pedro. Pedro, el ferviente discípulo de Jesucristo. Él mostraba un extremo de amor hacia Jesucristo. Y así quizá muchos de nosotros estamos en ese pensamiento. Yo voy a seguir a Jesús. No importa lo que pase, no importa, yo jamás voy para atrás. Siempre voy mis pasos hacia adelante y jamás voy a negar a mi Cristo. Y siempre hablaré de Él. No importan los problemas, no importan las necesidades, no importa el dolor que pase, si estoy sufriendo o no, yo siempre voy a hablar de Cristo y siempre lo seguiré, nunca lo negaré. Porque eso muchas veces nos pasa. Cuando estamos bien, cuando todo nos resulta en la vida, decimos, sí, adelante. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando viene un problema, una enfermedad, cuando viene un problema económico? Cuando viene un conflicto, cuando tienes problemas de todo tipo, ¿qué pasa? Ya no piensas igual. Y aquí hay un ejemplo. Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida, dice Pedro, mi vida pondré por ti. ¿Ve? Pedro diciéndole al Señor, y es muy válido, ¿verdad? Porque Pedro había comprendido que Jesucristo era el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. Y ahora nosotros también comprendemos que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. Y queremos seguirlo. Y dice Pedro, mi vida pondría por ti. Y muchos nosotros podemos decir lo mismo. Jesús, mi vida pondría por ti. Y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Le está preguntando Jesús a Pedro. ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Miren que Pedro tenía un corazón ferviente en ese momento cuando le estaba diciendo a Jesús, por mi vida, yo mi vida la pondré por ti. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Agarran a Jesús, apresan a Jesús y se lo llevan delante de los sacerdotes. Y entonces Pedro lo sigue a su maestro y se pone en la entrada, en la puerta de la entrada donde lo llevaron. Y en eso una mujer le dice, ¿tú eres de los que seguían a Jesús? ¿Y qué creen que dijo Pedro? Sí, yo soy. Yo no niego a mi Jesús. Yo
Le dije que daría mi vida por él. Y así lo voy a hacer. No, hermanos. No dijo eso. Lo negó. Y dijo, no. No lo conozco. 3 años Pedro junto a Jesucristo y Pedro diciendo que daría su vida por Jesús. Y en cuanto lo presentaron delante de los sacerdotes y la mujer le dijo, ¿tú eres seguidor de Jesús? Dijo, no, no lo conozco. Hermanos, este es un llamado a que no nos suceda también a nosotros esto. Si vas a seguir a Jesús, si te está yendo bien en la vida, sigue a Jesús. Y si te está yendo mal en la vida, sigue a Jesús. Jamás, jamás lo niegues. Pero no fue la única vez. Dice el Señor que le dijo, me negarás 3 veces antes de que el gallo cante 2. Y así fue. Nuevamente otra persona lo increpó y le dijo, tú eres. Y dijo, no. Y cuando escuchó el gallo cantar por segunda vez, se acordó Pedro de lo que Jesús le había dicho. Y dice la palabra de Dios que Pedro recordó en ese momento lo que Jesús le había dicho. Dice que lloró amargamente. Amargamente. Porque yo veo así. Que Pedro recordó, dijo, ¿cómo es posible? Yo le dije a mi Señor que lo iba a seguir hasta la muerte. Y apenas tuve miedo y lo negué. Lo negué a mi Señor Jesús, al que me salvó, al que se entregó. Yo lo negué. Qué terrible haber sido para Pedro. Pero ahora la pregunta es para nosotros. ¿Vamos a negar a Cristo? ¿No vamos a anunciar su palabra? ¿No vamos a hablar de las buenas nuevas? A la primera que vengan los problemas, las aflicciones, el miedo, lo vas a abandonar y vas a decir, no lo conozco. Eso vas a decir de Jesús, no lo conozco. Por eso hoy el Señor te dice, si me vas a seguir, siempre adelante. No voltees atrás. Y pase lo que pase, tú siempre sigue adelante. Ahora vamos al libro de Juan 13:36. Juan 13:36. Perdón, vamos a Juan 10:37. Perdón, Mateo 10:37. Mateo 10:37. Este versículo es otro de los versículos que más es difícil cuando se trata de hacer la voluntad de Dios y se nos hace más difícil de apartarlo de nosotros. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Cuánto no vemos esto? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí,
no es digno de mí. ¿Cuánto no vemos esto en las familias? Permitimos que entre el pecado a nuestras vidas, a nuestra familia, le solapamos todos los pecados a nuestras familias, ya sean padres o hijos, por amor a los hijos, pero negando a Cristo. ¿Cómo voy a dejar a mi hijo? ¿Cómo voy a dejar a mi hija? ¿Cómo voy a dejar a mis padres? Son mis padres. No puedo hacer la voluntad de Dios. Oye, pero tu padre está llevando abominación a tu hogar. Su actuar y su vida está llena de pecado. ¿Cómo? ¿Cómo lo permites? Es que amo mucho a mi padre, a mi madre, a mis hijos. Y dice el Señor, si tú amas más a ellos que mi voluntad, no eres digno de mí. No eres digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué significa el que no toma su cruz? El que no deja todo lo que tiene, todo lo que es, por seguir a Jesús, no es digno de Él. Yo no te digo, abandona todo lo que tienes. No, lo que está diciendo Cristo es que eso no sea tu atadura, que no te frene nada de eso, sino que eso que tú tienes te sirva para que hagas la voluntad de Dios, para que hagas lo que Él te está enviando. Que eso que tú tienes ahora te sirva para que obres a favor de la voluntad de Dios. Ya no pienses en ti, ya no pienses en los planes, en tus proyectos, en tu futuro. No, ahora piensa que tú vas a hacer la voluntad de Dios y que eso que tienes te sirva para ser digno. Dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En la versión letra actual dice ese versículo, si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. La vida del cristiano ya no es vida de él. Ahora es vida para servirle a Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Tu vida ya no es para tus planes, para tus proyectos, para tus fines, para tus logros. No, ahora tu vida es para que tú le sirvas a Dios y para los logros de Dios. Y para que todo lo que tú hagas sea conforme a la voluntad de Dios. Y dice el Señor, promesa para ti. Tu vida, les aseguro que la van a ganar. Seguridad de salvación para nuestras almas. Seguridad. Eso es lo que está dando nos está dando el Señor. Hay premio. O sea, tú vive para el Señor, trabaja para el Señor, anuncia su evangelio, anuncia las buenas nuevas y Dios te premiará. Dios te dará. No te preocupes más. No te preocupes más por lo que te hace falta. Él te ayudará. Ahora, tú dirás, bueno, entonces ya tampoco trabajo, me dedico nada más a eso. Hay quienes entregan su vida total, pero hay quienes todavía trabajan. Lo que está diciendo aquí el Señor es que no sea lo más importante para ti, que lo más importante sea hacer la voluntad de Cristo. Esa ocasión, cuando hablamos del tema de Isaías, decíamos, ¿qué es lo que más ocupa tu tiempo en tu vida diaria? Ahí tú te vas a dar cuenta. ¿Qué es más importante para ti? 8 horas descansas y 16, ¿qué haces?
¿Para qué las dedicas? Ponte a pensar nada más. Desde que te levantas, haz un análisis rápido, así rápido. Te levantas y luego ¿a dónde vas? A trabajar. La mayoría de nosotros trabajamos. Pero el que no trabaja, bueno, pues se pone a sus casas a hacer qué hacer. Todos sus pendientes que tiene que hacer los hace. ¿Y a qué horas va a hacer la voluntad de Dios? ¿A qué horas le sirve al Señor? ¿A qué horas? ¿Verdad que no estamos haciendo la voluntad de Dios? Estamos haciendo nuestra voluntad y nuestros planes, nuestros proyectos. Eso lo estamos haciendo. Pero lo de Dios no lo estamos haciendo. Entonces, dice, estamos preocupados por nuestra vida. Por nuestra propia vida estamos preocupados. Y queremos resolver todos nuestros proyectos, nuestros problemas, nuestros conflictos. Pero dice el Señor, si ese es tu propósito, la vas a perder. Está hablando el cristiano, ¿eh? Quizá el mundano dirá, pues, yo veo por lo mío, a mí no me interesa. Sí, tiene razón, porque él no conoce de Dios, porque él no sabe que servirle a Dios es lo más maravilloso que puede ser para una persona. No le está sirviendo a cualquiera, está sirviendo al Dios Todopoderoso. Ni siquiera le estamos sirviendo a un rey mundano. Y si lo hiciéramos, les aseguro que lo haríamos con tanta efervescencia o con tanto deseo, con tantas ganas de agradarle, pues cuánto más para el Señor, cuánto más para Dios. Solo que a veces no nos ponemos en ese sentir. Entonces, si vivimos para nuestra propia vida, para nuestros planes, nuestras necesidades, todo lo que está rodeándonos, dice el Señor, la perderemos. ¿De qué sirve? Yo quisiera preguntarle a ustedes. Yo sé que todos tenemos planes y proyectos a futuro. Y quizá unos ya los hemos logrado. Pero sobre todo, nuestros planes siempre son materiales. ¿Qué otra cosa son? Materiales. Quiero mi casa, quiero mi coche, quiero una vida estable, mis hijos estudien, sean profesionistas, que conozcan de las cosas, de la grandeza, de crecer, de hacerse rico. Ese es el propósito de toda persona normal. ¿Qué nos vamos a llevar de eso? ¿Nos lo vamos a cabrar en la caja? No cabe nada en la caja. No nos llevamos nada, absolutamente nada. Pero estamos tan entregados a eso, tan aferrados, queriendo lograr, queriendo esto, queriendo lo otro, para que al último nada nos llevemos. Salomón es un ejemplo de testimonio de cómo él tuvo todo lo que tú puedes anhelar. Todo. No, imagínate lo que tú quieras. Él lo tuvo. Él lo tuvo. Y él mismo dijo, todo es vanidad. Todo se queda. Nada te puedes llevar. Eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, en la próxima predicación, quizá el día jueves. Vamos a hablar de la ansiedad y el afán. Así se va a llamar nuestra predicación de la próxima semana. La ansiedad y el afán. Para que vean ustedes cómo estamos entregados al afán. Y estamos desperdiciando nuestra vida. Cuán valiosa. Porque la vida es una sola y los años pasan. Y no vayamos a voltear y cuando ya volteemos ya se haya pasado nuestra vida y nada hicimos. Pero bueno, vamos a verlo la próxima semana si Dios lo permite.
Vamos a dar gracias, vamos a rogarle al Señor que esta su palabra, esperamos en Él, haya llegado a nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor, gracias, porque solamente a través de tu palabra podemos ser instruidos. Padre, ayúdanos a comprender esto que hoy nos hablaste, Señor. ¿De qué sirve una vida si solamente la tenemos para pensar que queremos hacer cosas materiales y no para servirte a ti, Señor? Padre, ayúdanos a poner por obra tu palabra. Ayúdanos para que nos levantemos y a partir de este momento anunciemos tu evangelio a toda persona, Señor. Y si tú, Padre, nos asignas a alguien que la podamos visitar, darle continuidad hasta que un día caiga rendido a tus pies, para que tú lo perdones, Señor, porque tú eres un Dios perdonador. Ayúdanos, Padre, a abrir nuestras bocas. Ya no más seamos mudos. No hablemos de tu palabra, hablemos de tu reino, Señor. Y que tu iglesia crezca. Y danos valor, Señor. Danos valor para que aun cuanto vengan los problemas, las necesidades, la enfermedad, nunca te neguemos, Señor. Aunque tengamos miedo, nunca te neguemos, sino siempre digamos, yo sigo a Cristo y pase lo que pase, Él es mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Bendice a todos los que hoy escucharon esta palabra. Los que vinieron de lejos, llévalos a su hogar. Bendícelos también. Y donde quiera que estén escuchando esta tu palabra, Señor, ayúdalos a comprender para que también lo puedan poner por obra en sus vidas. Te lo rogamos. Le damos gracias en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén.